Ella era solo una chica de 18 años que acababa de perder a su padre, pero cuando su madre malhumorada decide venderla a un granjero de aspecto mezquino, el futuro revela secretos sobre su familia que ella nunca imaginó. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El sol inclemente castigaba la piel de Ayla mientras la carreta avanzaba con lentitud hacia la hacienda. Aurora, un nombre que en su mente resonaba con la frialdad de una sentencia. Con sus recién cumplidos 18 años, el futuro se extendía ante ella como un camino polvoriento y desconocido, una senda impuesta por la crueldad ajena. En sus ojos verdes, inquietos y profundos, aún persistía el brillo vívido del recuerdo de su padre, Davi, su confidente, su amigo, el faro que guiaba su existencia hasta que un accidente inclemente se lo arrebató. Ahora, la ausencia de Davi era un eco constante, un vacío que amenazaba con consumirla mientras se dirigía hacia un destino incierto, marcado por el abandono y la desesperanza. La figura de su madre, Elara, se erguía en sus pensamientos como un monumento a la frialdad, endurecida por el dolor de la viudez y ahogada por las deudas que parecían multiplicarse con cada amanecer. Había tomado la decisión de vender a su propia hija. La transacción se había realizado con la pasmosa naturalidad de quien se deshace de un objeto molesto, de una carga superflua, de una boca más que alimentar en tiempos de escasez. Ayla tragó saliva, intentando disipar el gusto amargo del abandono que se adhería a su paladar, una sensación que se mezclaba con el polvo del camino y la incertidumbre de lo que vendría, preguntándose si alguna vez podría perdonar tal traición. El viaje hacia la hacienda Aurora era una tortura silenciosa. Cada crujido de las ruedas de la carreta, cada sacudida, parecía clavar más profundamente en su alma las espinas de la resignación. Recordaba las palabras de su padre, siempre llenas de sabiduría y ternura, promesas de un futuro donde ella podría elegir su propio camino. Esas promesas ahora sonaban como ecos lejanos de una felicidad perdida, ahogadas por la dura realidad de su presente. Se aferraba a esos recuerdos como un náufrago a una tabla, buscando en ellos la fuerza para enfrentar lo desconocido, aunque la esperanza era una llama tenue y vacilante en la oscuridad de su desolación. Mientras el paisaje árido desfilaba ante sus ojos, Ayla no podía evitar sentir una mezcla de temor y una extraña curiosidad por el hombre que la esperaba, Rodrigo, el dueño de la hacienda. ¿Sería un amo cruel, un explotador sin escrúpulos? ¿O encontraría en él, quizás, una chispa de humanidad? Las historias que había oído sobre los hacendados eran contradictorias. Algunas pintaban cuadros de tiranía, otras, de una justicia ruda pero equitativa. Su corazón latía con fuerza, anticipando el momento en que su destino quedaría sellado por la voluntad de un extraño, un hombre que ahora poseía no solo su trabajo, sino también su libertad y sus sueños. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, cuando la imponente entrada de la hacienda Aurora apareció a la vista. La construcción era vasta, sólida, con un aire de antigüedad y poder que intimidaba. Ayla sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor sofocante. Este sería su nuevo mundo, un lugar donde no tenía a nadie, donde cada rostro sería el de un extraño y cada tarea una prueba. La soledad la envolvía como un manto pesado, y la imagen de su padre volvía una y otra vez, recordándole todo lo que había perdido en tan poco tiempo. Al bajar de la carreta, sus piernas temblaban ligeramente. El aire olía a tierra húmeda, a ganado y a algo más, algo indefinible que se mezclaba con el aroma de flores lejanas. Observó los alrededores con cautela, intentando grabar cada detalle en su memoria, como si de ello dependiera su supervivencia. Los peones la miraban con una curiosidad velada, algunos con compasión, otros con indiferencia. Ayla se irguió, tratando de mostrar una fortaleza que no sentía, consciente de que cualquier signo de debilidad podría ser interpretado en su contra en este nuevo y hostil entorno. La figura de Rodrigo aún no se había materializado,
y esa ausencia solo incrementaba la tensión en el ambiente. Ayla fue conducida a una pequeña habitación, austera pero limpia, que sería su nuevo hogar. La ventana ofrecía una vista limitada de un patio interior, un espacio que parecía tan confinado como su propia situación. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la jornada y la abrumadora incertidumbre de su futuro. La noche caía sobre la hacienda, y con ella un silencio premonitorio que envolvía sus pensamientos más oscuros. En la soledad de su cuarto, Ayla repasó una y otra vez los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. La enfermedad de su padre, su rápida partida, la creciente desesperación de su madre y, finalmente, la fría decisión de venderla. ¿Cómo había podido el Ara ser tan cruel? ¿Acaso no quedaba en ella ni un ápice del amor que alguna vez había profesado por Davi? Las lágrimas pugnaban por salir, pero Ayla las contuvo con terquedad. No se permitiría llorar. No allí, no cuando necesitaba toda su entereza para enfrentar el mañana. Un mañana incierto bajo el yugo de un desconocido. Rodrigo, el hacendado de Aurora, finalmente apareció. Al día siguiente, su presencia llenando el umbral de la cocina, donde Ayla esperaba instrucciones. Era un hombre de mediana edad, alto y de complexión robusta, con un rostro que parecía tallado en granito, de facciones duras y un semblante perpetuamente cerrado. Sus ojos, de un color oscuro e indescifrable, la examinaron de arriba abajo, sin una pizca de calidez, como si estuviera evaluando una nueva herramienta de trabajo. Sus palabras fueron escasas, sus órdenes directas y casi militares, dejando poco espacio para la duda o la réplica. Ayla sintió un nudo en el estómago. La indiferencia de su madre era dolorosa, pero la fría autoridad de Rodrigo era intimidante. El trabajo en la hacienda comenzó de inmediato y resultó ser tan agotador como había temido. Sus días transcurrían entre el cuidado del ganado, una tarea para la cual no tenía ninguna experiencia previa y que la dejaba cubierta de polvo y sudor, y la limpieza de los extensos patios de tierra apisonada. También se le asignó el riego de una pequeña pero cuidada plantación de girasoles, que destacaba como una mancha de color en la monotonía del paisaje. Observó con curiosidad cómo Rodrigo, a pesar de su dureza general, parecía dedicar una atención especial a aquellas flores, un detalle que no encajaba con su imagen adusta. Ayla aprendió rápidamente que en la hacienda Aurora el silencio era la norma, especialmente en presencia de Rodrigo. Los demás trabajadores, hombres y mujeres curtidos por el sol y el esfuerzo, mantenían una distancia respetuosa, intercambiando solo las palabras necesarias. Ella se esforzaba por cumplir con sus tareas sin queja, movida por una mezcla de miedo y un incipiente orgullo por demostrar que no se quebraría fácilmente. Sin embargo, la dureza de su mirada, la forma en que sus ojos la seguían, a veces con una intensidad que la desconcertaba, la mantenían en un estado de alerta constante, preguntándose qué pensamientos se ocultaban tras aquel impenetrable semblante. Las manos de Ayla, antes acostumbradas a labores más delicadas, pronto se llenaron de callos y pequeñas heridas. El cansancio físico era una constante, pero aún más pesado era el lastre emocional de la soledad y la sensación de estar atrapada. No obstante, en medio de la dureza de su nueva vida, encontró un pequeño oasis de consuelo en la figura de Marcela, la cocinera de la hacienda. Marcela era una mujer mayor, de sonrisa fácil y manos amables, que le ofrecía palabras de aliento y, en ocasiones, un trozo extra de pan o fruta, gestos que Ayla atesoraba como perlas preciosas. Rodrigo seguía siendo un enigma. A veces, lo sorprendía observándola desde lejos, con una expresión que Ayla no lograba descifrar. No era crueldad lo que veía en sus ojos en esos momentos, sino algo más complejo, una sombra de preocupación, o quizás de evaluación. ¿Qué esperaba de ella? ¿Estaba poniendo a prueba su resistencia, su carácter? Estas preguntas la asaltaban durante las largas y solitarias noches, mientras el canto de los grillos era la única compañía en la oscuridad de su habitación.
La incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Rodrigo era una carga adicional a su ya pesada existencia. Los girasoles, curiosamente, se convirtieron en un punto de conexión silencioso. Rodrigo nunca le dirigía la palabra mientras ella los regaba, pero a veces lo encontraba cerca, inspeccionando las hojas, tocando con delicadeza un pétalo. Era como si esas flores fueran un lenguaje secreto entre ellos, un pequeño rincón de la hacienda donde la tensión parecía disiparse momentáneamente. Ayla comenzó a cuidar de ellos con un esmero especial, sintiendo que, de alguna manera, al hacerlo, estaba enviando un mensaje silencioso, una muestra de su dedicación y quizás una petición implícita de un trato más humano. Con el paso de las semanas, Ayla comenzó a notar fisuras casi imperceptibles en la coraza de Rodrigo. Una orden que no era tan áspera, una mirada que se suavizaba por una fracción de segundo al verla realizar correctamente una tarea difícil. Eran cambios minúsculos, casi insignificantes, pero para Ayla representaban pequeños faros de esperanza en un mar de incertidumbre. Quizás, solo quizás, detrás de esa fachada de hierro había un hombre capaz de algo más que la fría indiferencia. Esta tenue posibilidad la impulsaba a seguir adelante, a no dejarse vencer por la dureza del entorno ni por la tristeza de su corazón, a pesar del agotamiento físico que la embargaba al final de cada jornada. Ayla encontraba momentos para recordar a su padre, las enseñanzas de Davi, su amor por la naturaleza, su paciencia infinita, eran ahora un legado que ella intentaba honrar en silencio. Se preguntaba qué pensaría él si la viera en esa situación, sometida a la voluntad de un hombre extraño, lejos de todo lo que había conocido. Esta reflexión, aunque dolorosa, también le infundía una extraña fortaleza, un deseo de demostrar que la hija de Davi no se rendiría fácilmente ante la adversidad. Fue en el corral, un espacio amplio y polvoriento, donde se concentraba gran parte de la actividad matutina de la hacienda, donde un cambio más tangible comenzó a gestarse en la relación entre Ayla y Rodrigo. Se le había asignado la tarea de ayudar con los potros más jóvenes, animales llenos de energía y brío indomable, que ponían a prueba su escasa experiencia y su paciencia. Las ágiles patas de los equinos la esquivaban con facilidad. Sus intentos por sujetar las riendas resultaban infructuosos, y la frustración comenzaba a hacer mella en su ánimo, llevándola a murmurar palabras de desesperación que creía perdidas en el viento. De repente, la imponente figura de Rodrigo se materializó a su lado, su sombra proyectándose sobre ella y el potro rebelde. Ayla se tensó, esperando una reprimenda por su torpeza, una nueva muestra de su habitual aspereza. Sin embargo, para su completa sorpresa, la voz del hacendado sonó diferente, menos cortante, casi teñida de una calma que ella no le conocía. Observó en silencio durante unos instantes, sus ojos oscuros fijos en los movimientos erráticos del animal y en los gestos inseguros de la joven, analizando la situación con una concentración que la intrigó profundamente. Con una paciencia que Ayla jamás hubiera imaginado que poseía, Rodrigo comenzó a guiarla. No usó órdenes secas, sino indicaciones precisas, demostraciones prácticas. Sus manos, grandes y curtidas por el trabajo, se posaron sobre las de ella, corrigiendo la forma en que sujetaba las riendas, enseñándole a sentir el ritmo del animal, a anticipar sus movimientos. Le habló de la importancia de la calma, de transmitir seguridad al potro a través de un contacto firme pero gentil. Ayla, sorprendida por la inesperada lección, escuchaba atentamente cada palabra, absorbiendo el conocimiento como tierra sedienta. La proximidad física de Rodrigo era innegable. Ayla sintió el calor que emanaba de su cuerpo, el roce ocasional de su brazo contra el suyo, mientras le enseñaba a manejar la cuerda. Un aroma a cuero y a tierra limpia llegó a sus fosas nasales, una fragancia masculina que, por primera vez, no asoció con el temor, sino con una extraña sensación de seguridad. Levantó la vista hacia él y notó que las líneas de su rostro parecían menos severas, sus ojos fijos en la tarea con una concentración que no excluía una cierta suavidad. Una nueva conexión, algo sutil e indefinible, comenzó a florecer entre ellos.
Durante los días siguientes, las lecciones en el corral se repitieron. Rodrigo no siempre estaba presente, pero cuando aparecía, dedicaba tiempo a observar el progreso de Ayla, ofreciendo consejos, corrigiendo errores con la misma e inusual paciencia. Ella comenzó a esperar esos momentos, no solo por el aprendizaje, sino por la interacción misma. Descubrió que, a pesar de su rudeza exterior, Rodrigo poseía un profundo conocimiento de los animales y una forma casi instintiva de comunicarse con ellos, algo que la fascinaba y la inspiraba a esforzarse aún más en sus tareas. Poco a poco, el miedo que Ayla sentía hacia Rodrigo comenzó a transformarse en una forma de respeto matizado por la curiosidad. Veía en él no solo al amo implacable, sino también al maestro inesperado. Las conversaciones eran todavía escasas y centradas en el trabajo, pero el tono había cambiado. Había una apertura, una disposición a enseñar que antes no existía. Ayla se sentía más cómoda haciendo preguntas, y él, a su vez, parecía menos reacio a responder, compartiendo fragmentos de su vasta experiencia en la vida del campo. Los otros trabajadores de la hacienda notaron el cambio, aunque nadie se atrevió a comentarlo abiertamente. Las miradas curiosas seguían a Ayla y a Rodrigo cuando estaban juntos en el corral, pero ahora había en ellas un matiz de sorpresa, quizás incluso de aprobación. Marcela, la cocinera, le sonreía con más frecuencia, como si aprobara silenciosamente esta nueva dinámica. Ayla sentía que, de alguna manera, estaba ganándose un lugar en la hacienda, no como una sirvienta anónima, sino como alguien que estaba aprendiendo y contribuyendo de una manera diferente. Una tarde, después de una sesión particularmente exitosa con un potro especialmente terco, Rodrigo asintió con la cabeza, una expresión casi imperceptible de satisfacción cruzando su rostro. «Tienes buena mano para esto, muchacha», dijo, su voz ronca pero desprovista de su habitual dureza. Esas pocas palabras, simples y directas, resonaron en el corazón de Ayla con una fuerza inesperada. Eran un reconocimiento, una validación que anhelaba secretamente. En ese momento, una pequeña semilla de esperanza, más fuerte que las anteriores, comenzó a germinar en su interior, sugiriendo que quizás su vida en la hacienda Aurora no sería tan sombría como había imaginado. Un día, para completa sorpresa de Ayla, Rodrigo la invitó a acompañarlo a un lugar apartado de la hacienda. Se internaron por un sendero estrecho que serpenteaba a través de un bosque denso y frondoso, un paisaje muy diferente a los campos abiertos y las zonas de pastoreo que ella conocía. El aire se volvió más fresco, impregnado del aroma de la vegetación húmeda y el canto de aves desconocidas. Ayla lo seguía en silencio, su corazón dividido entre la aprensión por lo desconocido y una creciente curiosidad por el propósito de aquella expedición inesperada. Finalmente, llegaron a un claro donde un riachuelo de aguas cristalinas discurría perezosamente entre rocas cubiertas de musgo. En el centro del claro, extendiendo sus ramas como brazos protectores, se alzaba una higuera centenaria, cuya majestuosidad la dejó sin aliento. El lugar emanaba una paz profunda, un silencio roto únicamente por el murmullo del agua y el susurro de las hojas. Rodrigo se detuvo bajo la sombra del árbol, su semblante, por primera vez, visiblemente relajado, casi nostálgico. «Este era mi refugio de niño», confesó, su voz más suave de lo que Ayla jamás la había oído. Allí, bajo la protectora sombra de la higuera, ancestral, en la quietud de aquel santuario natural, Rodrigo comenzó a hablar con una franqueza que la tomó por sorpresa. Le contó sobre su infancia en la hacienda, sobre los sueños y las aventuras que había vivido en ese mismo lugar. Y entonces, con la voz teñida de una tristeza profunda y antigua, habló de la dolorosa pérdida de su hermano menor, Davi. Describió la vitalidad de Davi, su risa contagiosa, el vacío inmenso que su partida prematura había dejado en su vida y en la de su familia. Una herida que el tiempo no había logrado cerrar por completo. Ayla escuchaba con el corazón encogido, sintiendo una oleada de empatía por aquel hombre que, hasta hacía poco, solo le había inspirado temor. La mención de Davi, pronunciada con tanto dolor por Rodrigo,
resonó en su interior de una manera extraña y poderosa. Sin que él lo supiera, estaban compartiendo el duelo por la misma persona. Animada por la inesperada vulnerabilidad de Rodrigo y la atmósfera de confianza que se había creado, Ayla también abrió su corazón. Le habló de la frialdad hiriente de su madre, Elara, de la indiferencia con la que la había tratado tras la muerte de su padre. Compartió con Rodrigo la inmensa saudade que sentía por Davi, describiendo los recuerdos felices, las enseñanzas, el amor incondicional que él le había profesado. Habló de cómo su padre había sido su único apoyo, su confidente, y cómo su ausencia había convertido su mundo en un lugar desolado y hostil. Mientras las palabras fluían, Ayla no podía imaginar la compleja e intrincada tela de araña que unía sus pasados, la conexión profunda que, sin que ella lo supiera aún, los acercaba cada vez más con cada confidencia compartida, con cada lágrima silenciosa derramada bajo la sombra de la vieja higuera. Rodrigo la escuchaba con una atención inquebrantable, su rostro impasible, pero sus ojos revelando una tormenta de emociones contenidas. La historia de Ayla, su dolor, la crueldad de Elara, parecían afectarle de una manera personal y profunda. Él no la interrumpió, simplemente la dejó hablar, permitiendo que desahogara toda la amargura y la tristeza que había acumulado durante tanto tiempo. En ese refugio secreto, lejos de las miradas curiosas y de las exigencias de la hacienda, se estaba forjando un lazo invisible pero poderoso, cimentado en el dolor compartido y en la incipiente comprensión mutua. A medida que el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos a través de las hojas de la higuera, un silencio confortable se instaló entre ellos. Ya no era el silencio tenso de los primeros días, sino uno lleno de entendimiento tácito. Ayla sintió una ligereza en su pecho que no había experimentado en mucho tiempo, como si al compartir su carga, ésta se hubiera vuelto menos pesada. Rodrigo, por su parte, parecía haber encontrado cierto alivio al hablar de su hermano, al compartir ese dolor con alguien que, de una manera que él apenas comenzaba a comprender, estaba intrínsecamente ligada a ese pasado. Al emprender el camino de regreso a la casa principal de la hacienda, Ayla observó a Rodrigo con nuevos ojos. Detrás de la fachada severa, comenzaba a vislumbrar a un hombre marcado por la pérdida, un hombre que, al igual que ella, llevaba cicatrices en el alma. La revelación de su refugio secreto y la confesión sobre su hermano habían abierto una puerta hacia su interior, y Ayla sintió una incipiente gratitud por esa muestra de confianza. La jornada había sido mucho más que un simple paseo. Había sido un viaje al corazón de sus propias tristezas y al de las de Rodrigo, uniendo sus soledades de una forma inesperada. Los días se transformaron en semanas, y con cada sol que se alzaba sobre la hacienda Aurora, el vínculo entre Ayla y Rodrigo se fortalecía, construyéndose sobre los cimientos de las confidencias compartidas y el respeto mutuo que había comenzado a florecer. Las lecciones en el corral se extendieron a otros ámbitos de la vida en la hacienda. Rodrigo, con la misma paciencia que había demostrado con los potros, comenzó a enseñarle a Ayla los secretos de la tierra, desde el momento óptimo para la siembra hasta el arte de interpretar las señales del cielo para predecir la lluvia o las heladas. Ayla demostró ser una alumna aplicada y entusiasta. Su inteligencia natural y su deseo de aprender la ayudaron a absorber rápidamente los conocimientos que Rodrigo le transmitía. Ya no era solo la muchacha asustada que había llegado a la hacienda, se estaba convirtiendo en una joven capaz y conocedora de los ritmos del campo. A su vez, ella aportaba una luz inesperada a la vida de Rodrigo. Su juventud, su risa ocasional que comenzaba a escucharse con más frecuencia y su perspectiva fresca sobre las cosas cotidianas iban disipando lentamente la atmósfera de silencio y austeridad que él mismo había construido a su alrededor durante años. La presencia de Ayla en la casa principal, donde ahora ayudaba a Marcela con tareas más ligeras después de sus labores en el campo, también trajo consigo un cambio. La casa, antes un lugar sombrío y funcional, parecía haberse vuelto un poco más cálida, más acogedora. Las conversaciones durante las comidas,
aunque todavía no eran efusivas, se volvieron más frecuentes, y Rodrigo participaba en ellas con una disposición que sorprendía a los demás empleados. Marcela observaba con una sonrisa cómplice cómo la joven había logrado, sin proponérselo, derribar algunas de las barreras del hacendado. En las tardes, tranquilas, a veces se sentaban en el porche, observando la puesta de sol sobre los campos de girasoles, que ahora lucían más esplendorosos que nunca bajo el cuidado de Ayla. No siempre hablaban. A menudo, el silencio era suficiente, un silencio lleno de comprensión y de un afecto creciente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Rodrigo le contaba historias de la hacienda, de sus abuelos, de los desafíos que habían enfrentado. Ayla escuchaba fascinada, sintiendo cómo, poco a poco, las raíces de ese lugar comenzaban a entrelazarse con las suyas propias, creando un sentido de pertenencia que nunca había esperado encontrar. Él también aprendía de ella. Ayla le hablaba de los libros que su padre le leía, de los sueños que había tenido de estudiar, de su visión del mundo más allá de los límites de la hacienda. Rodrigo, un hombre pragmático y anclado a la tierra, escuchaba con una atención sorprendente, descubriendo en las palabras de la joven una perspectiva que lo enriquecía y lo hacía cuestionar algunas de sus propias certezas. La relación entre ellos se estaba convirtiendo en un intercambio equilibrado, donde ambos daban y recibían, aprendían y enseñaban, sanando mutuamente heridas invisibles. La confianza entre ellos se volvió tan sólida como la vieja higuera de su refugio secreto. Ayla ya no temía la mirada de Rodrigo. Por el contrario, buscaba su aprobación, valoraba sus consejos. Él, a su vez, le encomendaba tareas de mayor responsabilidad, confiando en su juicio y en su dedicación. Los trabajadores de la hacienda los veían como una extraña pareja, el rudo hacendado y la joven que había llegado como una sirvienta, pero que ahora se movía con una seguridad y una gracia que la hacían parecer más una hija que una empleada. Un día, mientras revisaban juntos las cuentas de la hacienda, una tarea que Rodrigo le había comenzado a delegar parcialmente, él la miró con una intensidad particular. «Davi estaría orgulloso de ti, Ayla», dijo en voz baja. «Tienes su misma inteligencia, su misma determinación». Las palabras, cargadas de una emoción genuina, tocaron profundamente a Ayla. Saber que Rodrigo veía en ella el reflejo de su amado padre fue la confirmación definitiva de que había encontrado no solo un protector, sino a alguien que verdaderamente se preocupaba por su bienestar y su futuro, sellando el puente de confianza que habían construido ladrillo a ladrillo. Sucedió una tarde lluviosa, de esas tormentas de verano que llegan con furia y luego se apaciguan dejando un aire limpio y fresco. Ayla y Rodrigo se habían refugiado en el granero. El sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc, creando una atmósfera íntima y aislada del resto del mundo. Estaban revisando unos viejos mapas de la propiedad, una tarea que se había vuelto habitual, cuando Rodrigo se quedó en silencio por un largo rato, su mirada perdida en algún punto indefinido, más allá de los planos extendidos sobre una mesa improvisada con fardos de heno. Ayla notó el cambio en su semblante, una tensión repentina, una emoción profunda que luchaba por salir a la superficie. El ambiente se cargó de una expectativa palpable. Finalmente, con la voz embargada, ahogada por un nudo en la garganta que parecía haber estado allí por años, Rodrigo comenzó a hablar. Las palabras salieron con dificultad al principio, como si desenterrara un secreto largamente guardado. Ayla, comenzó, su voz apenas un susurro. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo, algo que tu padre, Davi, me hizo prometer. El corazón de Ayla dio un vuelco, intuyendo la magnitud de lo que estaba por escuchar, con una angustia visible en cada gesto, en cada palabra cuidadosamente elegida. Rodrigo desveló la verdad que había ocultado durante tantos meses. Él no era simplemente el hacendado que la había comprado. Él era su tío paterno, el hermano mayor de su fallecido padre, Davi. La supuesta venta por parte de Elara no había sido más que una farsa dolorosa, una puesta en escena orquestada por el propio Davi en sus últimos días. Sabiendo que su tiempo se agotaba y temiendo la crueldad y la irresponsabilidad de Elara,
Davi le había suplicado a Rodrigo que encontrara la manera de rescatar a Ayla, de protegerla y darle un futuro seguro. Ayla escuchaba, petrificada, mientras las piezas del rompecabezas de su vida encajaban de una forma dolorosa y a la vez liberadora. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Lágrimas de incredulidad, de shock, pero también de un alivio abrumador que comenzaba a inundarla. La frialdad de su madre adquiría un nuevo y más oscuro significado, pero la revelación más impactante era la del amor previsor de su padre, un amor tan grande que había llegado incluso más allá de la muerte para asegurar su bienestar. Nunca había sido vendida, había sido rescatada, protegida por un plan desesperado tejido con amor y desesperación. Rodrigo continuó explicando los detalles, cómo Davi, ya muy enfermo, le había transferido en secreto los pocos ahorros que tenía para facilitar el rescate, cómo habían ideado la historia de la deuda para que Elara accediera sin sospechar la verdadera intención. Le contó lo difícil que había sido para él mantener la fachada de dureza, tratarla con frialdad al principio, todo para protegerla de cualquier posible intento de Elara por recuperarla, si alguna vez se enteraba de la verdad o si su situación económica mejoraba. Cada palabra de Rodrigo era un bálsamo para las heridas de Ayla, borrando la vergüenza de haberse sentido una mercancía. La imagen de su padre se magnificó en su corazón, alcanzando la estatura de un héroe trágico que había sacrificado todo por ella. Y Rodrigo, el hombre que había temido y luego respetado, se transformaba ahora en una figura familiar, en el guardián silencioso que había cumplido la última voluntad de su hermano. Ayla se arrojó a sus brazos, sollozando abiertamente, liberando meses de angustia contenida, de soledad y de incertidumbre. Rodrigo la abrazó, con fuerza, con la ternura torpe de un hombre no acostumbrado a tales demostraciones de afecto, pero con una sinceridad que conmovía hasta los huesos. El granero, con el sonido de la lluvia amainando en el exterior, se convirtió en el escenario de una catarsis emocional. Las palabras ya no eran necesarias. El abrazo lo decía todo. El dolor de la pérdida compartida, el alivio de la verdad revelada, el nacimiento de un nuevo tipo de lazo, más profundo y significativo que el que habían construido. Hasta entonces, Ayla comprendió la intensidad de las miradas de Rodrigo, su preocupación velada, su paciencia en las enseñanzas. Todo era parte del plan de Davi. Todo era una manifestación del amor de su tío. Cuando finalmente se separaron, Ayla lo miró con una nueva luz en sus ojos. Ya no era solo el hacendado, ni siquiera solo su maestro. Era su familia, la única familia directa que le quedaba en el mundo. Un vínculo de sangre que explicaba la conexión instintiva que había comenzado a sentir hacia él. La Hacienda Aurora, que había sido su prisión y luego su escuela, se revelaba ahora como el refugio que su padre había soñado para ella. La revelación no solo cambiaba su pasado, sino que iluminaba su futuro con una esperanza renovada y un profundo sentido de pertenencia. La revelación del parentesco actuó como un catalizador, solidificando instantáneamente el lazo entre Ayla y Rodrigo. La dinámica entre ellos se transformó, pasando de la de un hacendado y su protegida a la de un tío y su sobrina, aunque en la práctica, la relación que floreció fue aún más profunda, asemejándose a la de un padre y una hija que finalmente se habían encontrado. Rodrigo asumió su papel con una dedicación y un cariño que Ayla nunca había conocido, llenando el vacío que la partida de Davi y la indiferencia de Elara habían dejado en su corazón. La Hacienda Aurora, antes un lugar de incertidumbre y trabajo arduo, se convirtió en su verdadero hogar. Los años que siguieron fueron de crecimiento y descubrimiento mutuo. Rodrigo, guiado por el amor fraternal hacia Davi y un creciente afecto paternal por Ayla, se esmeró en ofrecerle todas las oportunidades que su hermano hubiera deseado para ella. Ayla no solo continuó aprendiendo los secretos de la administración de la hacienda, demostrando una notable aptitud para ello, sino que también tuvo acceso a los libros y a la educación que tanto había anhelado. La biblioteca de la hacienda, antes un cuarto polvoriento y olvidado, se llenó de vida, con su curiosidad insaciable.
y Rodrigo disfrutaba viéndola florecer intelectual y personalmente. La relación con los demás habitantes de la hacienda también cambió. Al conocerse la verdad sobre el parentesco, el respeto que ya le tenían a Ayla se tiñó de un cariño familiar. Marcela la trataba abiertamente como a una hija, y los peones veían en ella no solo a la futura administradora, sino a una parte integral de la familia Aurora. La joven, a su vez, nunca olvidó sus humildes comienzos y siempre trató a todos con amabilidad y justicia, ganándose su lealtad y afecto genuino. La hacienda prosperó bajo la mirada atenta de Rodrigo y la creciente participación de Ayla. El tiempo pasó, trayendo consigo nuevas alegrías y desafíos. Bajo la tutela amorosa y la guía constante de Rodrigo, Ayla se convirtió en una mujer fuerte, independiente y compasiva. Eventualmente, el amor tocó a su puerta en la figura de un joven veterinario que llegó a la región y quedó prendado no solo de su belleza, sino de su inteligencia y su carácter. Rodrigo, aunque sintió la punzada de celos paternales, dio su bendición con el corazón lleno de orgullo, viendo cómo Ayla comenzaba a construir su propia familia, sus propias ramas a partir de las raíces que él la había ayudado a fortalecer. La boda se celebró en la hacienda Aurora, bajo la sombra de la vieja higuera junto al riachuelo, el refugio secreto que ahora simbolizaba el inicio de su verdadera conexión. Fue una celebración llena de alegría y emoción, con Rodrigo entregando a Ayla en el altar, sus ojos brillando con una mezcla de felicidad y nostalgia. Veía en ella el legado de Davi, la promesa cumplida y la prueba viviente de que el amor y la dedicación pueden sanar las heridas más profundas y transformar los destinos más inciertos. La hacienda era testigo de un nuevo ciclo de vida y esperanza. Años después, con hijos correteando por los mismos patios donde ella alguna vez había barrido el polvo con resignación, Ayla a menudo se sentaba con Rodrigo en el porche, recordando el pasado, no con amargura, sino con la sabiduría que da la perspectiva del tiempo. Hablaban de Davi, de los sacrificios hechos y de cómo, a pesar de las tragedias y las dificultades, la vida había encontrado una manera de florecer. La hacienda Aurora era más que una propiedad, era un símbolo de resiliencia, de lazos familiares inquebrantables y de la capacidad del espíritu humano para encontrar la felicidad incluso después de la tormenta. La historia de Ayla y Rodrigo se convirtió en una leyenda silenciosa en la región, un testimonio de que las cicatrices del pasado, aunque nunca desaparezcan del todo, pueden convertirse en recordatorios de la fortaleza adquirida. Demostraron que el amor familiar, incluso cuando llega de forma tardía e inesperada, posee una fuerza capaz de sanar, de construir y de crear raíces tan profundas que ningún viento adverso puede arrancar. El futuro de la hacienda Aurora estaba asegurado no solo en 1900 términos materiales, sino en el legado de amor y superación que ellos habían tejido juntos. Y así, la joven que llegó a la hacienda sintiéndose vendida y abandonada, encontró no solo un hogar y una familia, sino también su propia identidad y su propósito. Rodrigo, el hombre del semblante cerrado, descubrió en la paternidad tardía una fuente de alegría y realización que nunca había imaginado. Juntos, transformaron el dolor en esperanza, la incertidumbre en un futuro brillante, demostrando que, incluso en los terrenos más áridos, con el cuidado adecuado, las más hermosas flores pueden surgir, fuertes y radiantes, mirando siempre hacia el sol.